Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas. Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 9 de febrero. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, hermanos. Hoy estamos terminando aquí en Tlacotalpan el novenario después de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria o la presentación del Señor, que es muy querida aquí en Tlacotalpan. Y bueno, pues hemos tenido la presencia de Monseñor Don Luis Felipe, es obispo emérito de aquí, de la diócesis, y bueno, por eso también estamos de fiesta. Ya tuvimos la presencia también de nuestro señor obispo en el corazón de esta fiesta, en el mero día de la presentación del Señor, en la solemnidad que es para aquí, para nosotros en Tlacotalpan, por la presencia de la Virgen en el Santuario de la Candelaria. Bien, hoy escuchamos este texto del Evangelio donde Jesús, a él se le acercan los fariseos y los escribas y ven que sus discípulos de Jesús comían con las manos impuras, y por eso le dicen: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Y entonces el Señor les responde: que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas. Aquí hay que comentar algo. Siempre el Padre Ricardo nos decía en el seminario, que fue nuestro director espiritual en el seminario en teología, maravilloso, y siempre nos recordaba que debemos tener presente que todos tenemos cierta dosis de fariseísmo, de hipocresía.
El único que es totalmente coherente consigo mismo entre lo que siente, dice y piensa es nuestro Señor. Pero nosotros tenemos muchísima o no tanta, pero sí tenemos incoherencia en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Entonces siempre es bueno, nos decía él, reconocer con humildad nuestra miseria para poder avanzar. Si no, no avanzamos. Ya cuando reconocemos, bueno, pues avanzamos. Entonces, pues eso. Y dice, basándose en Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, puede ser que por amor a la Virgen, o pudiera ser que simplemente por hábito o costumbre, recemos el rosario y honremos a Dios con nuestros labios, pero puede ser que nuestro corazón esté por otro lado, pensando en otras cosas, o quizás está criticando al prójimo, que sería muy lamentable. Pero pues reconocer eso, reconocerlo con paz, sabiendo que Dios es misericordia, pues es avanzar, es crecer, es superarnos. Entonces, queridos hermanos, pues vamos aplicándonos cada quien la palabra a nosotros, no a alguien más, sino pensando en nosotros. Y dice, es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y sucede luego que le damos más importancia a las tradiciones humanas que al mandamiento divino. Por ejemplo, puede haber una señora que se indigne porque metieron en la capilla el féretro de un difuntito con los pies hacia adelante en vez de con los pies hacia atrás. Pero no sienta nada cuando su hijo, por ejemplo, vive una situación de infidelidad, ¿no? Y para ella es lo más normal, pero cuando meten el féretro en la capilla al revés, siente una profunda indignación. Entonces, sin juzgar a aquella persona hipotética, este ejemplo lo pongo para que veamos que hay una diferencia entre un precepto humano, o una tradición humana más bien, y un mandamiento. O sea, Dios nos pide que seamos fieles, cada quien en nuestro estado de vida, pero nunca ha venido en la Sagrada Escritura que el féretro debe entrar con la cabeza por delante y los pies hacia atrás, o no sé cómo es, pero digo, para que veamos que aunque pueden ser tradiciones que tienen cierta verdad o cierta dosis de sentido, porque muchas sí tienen sentido, pero pues tampoco son un mandamiento. Entonces, poner todo en su justo lugar, en su justo lugar. Entonces dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. O sea, aquí en Tlacotalpan, Dios nos libre de juzgar a alguien porque llegó a la misa vestida de otro color cuando debió haber venido de blanco, y andar toda la misa juzgando y menospreciando a aquella que llegó con una ropa de otro color cuando debió haber venido de blanco, y nosotros llevamos un corazón lleno de resentimientos, de rencores, de odios, de avaricia, de envidia, de celos, de toda esta maldad. Que es mejor llegar a la iglesia vestido de blanco o llegar a la iglesia con el corazón puro? O también pensando
en lo que pensaban los fariseos, que bueno, era para ellos no una cuestión de higiene, sino una cuestión ritual. Y ciertamente que es importante la higiene y más en estos tiempos, pero a Dios, ¿qué le importa más? ¿Las manos limpias o el corazón puro? Eso debemos responderlo nosotros y tratar de vivirlo. Que Dios pues nos ayude a encontrar la diferencia encontrarla siempre entre una tradición humana y un mandamiento divino, y procurar agradarle al Señor sobre todo con la obediencia a sus santos mandamientos y a su divina palabra. Y las tradiciones humanas, vivirlas en su justo lugar y en su justo momento, siempre y cuando sean para gloria de Dios. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.